Bueno, ya que mencionas a Claudio X González, hoy amaneció muy activo. eh, que haga llamados a votar, pues es correcto, nosotros los hacemos también, que la gente vaya a votar y vote por quien desee. Pero eh, está haciendo proselitismo, Alejandro. Sí, es así. O sea, esto, por ejemplo, evitamos un segundo piso de la gran mentira que ha montado Morena. Este 2 de julio vota. Obviamente votar por Morena. A ver, no hay quien... me están respondiendo a un tuit que yo mencioné en el que está haciendo proselitismo Claudio X González. Y dicen algunos de sus achichincles que es un ciudadano. No, señores, es el un padre del PRIAN. dirigente político, el padre del PRIAN, el padre de la coalición opositora y el articulador para imponer a Xóchitl Gálvez. No vengan con cuentos de que es un ciudadano. Ahí... Y más, Álvaro, te doy un dato, porque de eso hay registro en el INE. Claudio X González organiza oficialmente la marcha, más bien la movilización conocida como La Marea Rosa. Marea Rosa, que Xóchitl Gálvez, ante el Instituto Nacional Electoral, acepta como parte de su campaña. Así es. Entonces, Claudio X González, esto no se organizó solo. Y este evento lo acepta Xóchitl Gálvez como un evento de campaña. No se organizó solo. Él es parte de entonces de una estructura. Si quedaba dudas, quedó confirmado con la aceptación de Xóchitl Gálvez de que se le considere en los gastos de campaña ese evento. Con eso quedó simplemente validado que Claudio X González es un actor político. Es que, y ese es justamente parte de la conducta chueca de la derecha. La derecha es chueca. Bueno, estamos en una veda electoral. Hay que respetar en todos los ámbitos, no solamente lo que la legislación establece, sino lo que también la ética pública indica. Claro, quien tiene extraviada el comportamiento ético, pues actúa valiéndole, y esta conducta es propia, pues, de los autoritarios. Ahí está Claudio X González. En fin, yo creo que hay que puntualizar esto y al final, sin embargo, Alejandro, el domingo estamos a 2 días a 3 días de que pues, los mexicanos tomen una determinación. Y una determinación que, por supuesto, va a tener repercusiones hacia el futuro. Y, bueno, hoy, justamente al respecto, les vamos a informar más adelante. Yo creo que antes de irnos a una pausa. Sí, de todas maneras, para abundar un poco en lo que comentabas de Claudio X González, no solamente es Claudio X González, son varios, es el expresidente Vicente Fox, que está haciendo llamados a votar por Xóchitl Gálvez. Lo ha estado haciendo durante todo el día. Lo hace en su calidad de ciudadano, pues ahí lo tendría que dirimir también la autoridad. Tendría que dirimirlo. O sea, no podría, sí tendría que denunciarse y que la autoridad, porque además establecería criterios, Álvaro. Pues sí, porque ¿qué está permitido? Un expresidente panista, miembro del PAN, todavía es miembro del PAN, ¿no? Del Partido Acción Nacional. Entiendo que él no renunció. No se había reafiliado, pero en todo caso, ahorita lo verifico. A ver, verifícalo si él es parte de la estructura. Que ha sido legislador del PAN, que ha sido presidente de la República por el PAN, que ha sido gobernador por el PAN, que ha sido un activista del PAN. ¿Se le puede considerar un ciudadano cualquiera? Yo creo que no.
Y yo creo que ahí el criterio tendría que fijarlo la autoridad, porque no es menor que este personaje que creó una cuenta con millones, muchos de ellos falsos, pero con millones de seguidores. Para el caso, lo importante es que tiene esa cuenta que la creó mientras era servidor público, se le considere simplemente un civil y que esté llamando a votar por Xóchitl Gálvez. A mí me parece que es un error no considerarlo parte de la veda. O sea, a mí me parece que es un error. Lo mismo que Claudio X González, pero yo creo que lo de Claudio X González queda muchísimo más claro. No es un ciudadano cualquiera. O sea, a lo mejor puede él burlar, porque ha ido burlando muchas cosas. Es básicamente un personaje que viene de farsa en farsa. Le pongo 3 farsas, si quiere, aquí en la mesa del señor González. La primera farsa es hacerse llamar periodista, pedir dinero, recursos al extranjero y fundar una organización, Mexicanos contra la Corrupción, que vive de dinero que se le entrega porque supuestamente hace periodismo. Una farsa. Otra farsa, tratar de ocultar que es él quien llamó al PRI, al PAN y al PRD y a otros, pero no cuajaron, para que se unieran en un frente en contra de la izquierda. Pues bueno, eso es una actividad que él trata de ocultar durante mucho tiempo. Y la última farsa, que ya es una bobera, que es boba, porque todo el mundo sabíamos que desde la primera marcha, aquí se lo dijimos a ustedes, él las organizaba y eran el PRIAN. Intentó hacer pasar, robándose los colores del INE, otra farsa, hacer pasar esas movilizaciones como movilizaciones de la sociedad civil. O sea, es un personaje que va de farsa en farsa. Nada más que el último evento que él organiza, que es el cierre de campaña, que Xóchitl Gálvez acepta ante el Instituto Nacional Electoral como tal, tanto que acepta pagarlo, Álvaro. O sea, sí, es un evento mío, pues ya. No tengo problema, dijo textualmente. Yo pago el evento de mis gastos de campaña. Lo pago. Con eso, el organizador es Claudio X González. O sea, ahí ya no es un personaje que pueda seguir jugando desde la sociedad civil, entre comillas, como lo ha hecho siempre. No. Es parte de una estructura partidaria. Porque Xóchitl Gálvez, formalmente, ante el INE, no está por esa organización, ese conjunto de organizaciones patito, no. Es parte de una coalición registrada ante el Instituto Nacional Electoral y quien le organizó esa última movilización en la capital mexicana es Claudio X González. O sea, él ya no puede hacerse pasar por ciudadano. Él es parte de una estructura partidaria. Punto. Pero va de farsa en farsa. Por cierto, Alejandro, mientras tú exponías, yo busqué en el Padrón Nacional de Militantes del PAN y Vicente Fox no está registrado como militante. No se ratificó. No se registró. Aquí está, perdón, ya te pasé la impresión. ¿Tú te acuerdas, Álvaro, de ese momento, porque tú lo has contado, cuando él dice, no, yo ya no me registré, sí, porque ya andaba con el PRI, ya estaba... Matraquero de Peña. Es correcto. Te pasé ahí la impresión, Luis, de Fox, donde no aparece, pero, bueno, ya no es militante formal, lo cual no significa que sea hoy, pues porrista al mismo tiempo del PRI. Mira, aquí está. Ese es el Registro Nacional de Militantes, que es muy fácil ingresar, cualquiera lo puede hacer, a ver si Vicente Fox es militante, y no aparece ni en Guanajuato ni en la Ciudad de México, salvo que se haya registrado por este estado. No creo, porque es hasta eso huevón. Comentábamos nosotros hace un momento también, consejero, y ahí pues vale la pena que usted nos lo explique, y que se lo explique también a la gente y a todos los que nos escuchan. ¿Qué significa la veda? ¿En quiénes aplica? ¿Cuáles son los actores que no deben expresarse? ¿Cuáles son los temas que no deben tocarse preferencialmente, etcétera? O no preferencialmente, sino que no deben tocarse. Y sería bueno que usted lo explicara, porque nosotros tenemos un debate aquí interno. Si el expresidente Vicente Fox
que fue gobernador por el PAN, legislador por el PAN, presidente por el PAN, ya no es miembro del PAN porque no ratificó su membresía, parece, porque lo verificamos ahorita aquí en vivo, no es miembro del Partido Acción Nacional, no lo ratificó, puede seguir él invitando a votar por Xóchitl Gálvez. Ahora, en el caso de Claudio X González, también está invitando sigue activo en sus redes, invitando a votar por Xóchitl Gálvez. Él es el organizador del último acto de campaña, es decir, él es y reconocido por Xóchitl Gálvez, y de hecho, pues, el instituto pues le va a cargar ese evento como sus gastos de campaña, pero el organizador es Claudio X González y él sigue tuiteando a favor de haciendo proselitismo. Entonces, ahí nos gustaría mucho que esos dos casos que sirven para aplicarlo en lo general, los explique. ¿Pueden seguir haciéndolo? ¿No lo pueden seguir haciendo? Etcétera. A ver, durante el periodo de la veda electoral, que es pues de aquí incluye hasta el domingo incluyéndose, la ley prohíbe estrictamente hablando la celebración o difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda política o de proselitismo electoral, la publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión o la difusión de propaganda gubernamental con la finalidad de generar condiciones en las cuales la ciudadanía reflexione el sentido de su voto. Digamos, eso es lo que en términos estrictos la ley señala. Y en ese sentido está hablando de gobiernos, por supuesto, que tiene que ver con no propaganda, y está hablando fundamentalmente de partidos políticos, de candidaturas, de ese tipo de actores políticos en términos generales. Es como cuando, por ejemplo, no sé si recuerden, en los autos en muchas ocasiones se acostumbra a traer una calcamonía en la parte de atrás, que es como una sombra, y trae una calcamonía de clara alusión de vota por este y vota por aquel. Eso no está prohibido, es decir, la ciudadanía no tiene prohibiciones de hacer cosas como esas, sino son los actores políticos. Evidentemente, pues sabemos que hay algún tipo de ciudadanía que hace algún juego de actor político también, pero en un sentido estricto las prohibiciones se refieren a partidos políticos, candidaturas registradas oficialmente y gobiernos. Los particulares es relevante hacer la precisión porque también se entra en una simulación. Es decir, entonces cualquier ciudadano muy prominente, por ejemplo, puede seguir haciendo él o decenas o cientos o miles de hacer campaña por una o por otro candidato, por un partido o por una coalición. No se distorsiona no por una prohibición expresa de la ley, el sentido democrático de la veda. Mira, voy a recordarte, por ejemplo, el tema de los influencers, a los que el Partido Verde, explícitamente generó mecanismos de esa naturaleza el día de algunas de las jornadas electorales, y no una sola vez, sino por ahí un par de ocasiones. Por ejemplo, ahí el problema fue, bueno, primero se les dio un pago a estos influencers y además hubo una estrategia y una sistematicidad, y eso fue realmente lo que se sancionó, el hecho de que el Partido Verde hubiese pagado y hubiese una estrategia de sistemática de un mecanismo de esta naturaleza, y por lo tanto se les sancionó, digamos, en su momento. Pues sí, se puede, efectivamente, como lo decías, Álvaro, hay algunos ciudadanos prominentes que posiblemente de manera, pues digamos, no voluntaria, sin un pago de por medio y sin una sistematicidad, pues sería en todo caso, habría que presentar una queja y habría que hacerse el estudio y el análisis específico, como se hizo en su momento lo del Verde, que parecía algo orgánico y pues resulta que no era nada orgánico, ¿no? Era un conjunto de influencers específicos. También los influencers tuvieron una sanción también, ¿no? Pero en principio las prohibinas específicas a los actores se refieren fundamentalmente a ello. Pero sí, coincido contigo, Álvaro, puede haber algún ciudadano prominente,
no, en principio no está expresamente prohibido para esas personas hacerlo, pero hay que recordar el caso del Verde, que fue sancionado, pero porque era una estrategia, había un pago de por medio y había una sistematicidad. Lo que no solo Vicente Fox, sino específicamente Claudio X González está haciendo a través de sus redes sociales, no implica una violación a la ley electoral. Estrictamente hablando, no. A menos que si alguien presenta una denuncia y demuestra una investigación. Claro. Por no quita que alguien pudiera presentar una queja. Si se llega a comprobar que se recibe algún pago y que forma parte de una campaña de sistematicidad, pues podría ser, pero habría que hacerlo, digamos, eso tendría que ser el resultado de una investigación que en este caso haría sea la unidad técnica de fiscalización o la unidad técnica de lo contencioso electoral. Esta es le pediría su opinión personal independientemente de su rol propiamente como consejero del instituto. No sé de dónde haya venido si otros países hacen este periodo de veda. Hay algunos que, por ejemplo, en Estados Unidos se sigue haciendo campaña afuera de la casilla. No, pues yo voy a votar por mí y aquí. ¿De dónde viene y qué tan conveniente sería en el futuro revisarlo? Porque, pues al final, pues si pueden hacerlo los influencers, un influencer es Vicente Fox y Felipe Calderón y los obispos y el oligarca Claudio X González y el oligarca y el cura, etcétera. ¿No valdría la pena revisarlo? ¿O de dónde viene y qué objetivo original tenía y si sigue cumpliéndolo? Sí hay antecedentes. En otros países ocurre, no tengo el listado de los países, pero recuerdo al menos así de memoria, España, por ejemplo, hay un periodo en algunos países de América Latina también, no en todos, pero en algunos los hay. Pues el origen fundamentalmente pues tenía que ver con justo dar un tiempo para que la ciudadanía, para no ser influenciado, digamos, tan directamente por estos actores políticos y dar un periodo para que la ciudadanía tuviera una reflexión. Y bueno, no hay que olvidar particularmente el papel que sobre todo los gobiernos, la gran mayoría de este tipo de restricciones tiene que ver más incluso con las acciones gubernamentales. Es un poco como lo mismo que es el tema de que no se puede hacer durante el proceso electoral difusión de programas sociales, con las excepciones ya señaladas de educación, salud, protección civil. Son restricciones que fundamentalmente tenían como objetivo evitar la influencia, particularmente del gobierno, pues durante este periodo del partido hegemónico, en donde todas estas leyes, pues las leyes electorales en su conjunto pues han sido construidas en nuestro país al menos durante ese periodo de gran desconfianza, particularmente encaminado hacia el gobierno más que a otros actores políticos. Creo que valdría la pena una reflexión respecto de la utilidad. Yo la siento útil desde una perspectiva, si tú quieres, muy subjetiva, la siento útil porque al menos aquí en nuestro país, por ejemplo, a partir de ayer, que ya no hay spots de los partidos, que por cierto, pues son un montón, hay la oportunidad de las autoridades electorales de reforzar campañas de difusión más del tipo ubica tu casilla, sal a votar, en fin. Entonces creo que ese tipo de mensajes sí son muy pertinentes en los días previos a la jornada electoral. Creo que también tiene que ver con el otro tema, pues con el tema de las encuestas, que particularmente también las encuestas, pues ya la verdad es que hoy día las encuestas prácticamente, y no es nuevo, pero se han convertido en un instrumento de propaganda y eso puede tener una influencia. Recuerden ustedes que hay estudios que señalan que el voto de los indecisos se resuelve en las últimas horas, inclusive se resuelve casi estando al frente de la casilla, y hay ciertas inercias en que, por ejemplo, la gente tiende a votar por quien en un momento dado percibe de una manera quizás subjetiva quien va como puntero, ¿no? O como puntera.
por influencia, y en eso juegan un papel, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de que no haya, porque esto incluye también las encuestas, como un elemento de propaganda política que se ha convertido hoy día, más allá de la revisión metodológica de las encuestas, yo creo que sí es sano estos días en los que sí hay esta reflexión, porque eso sí está comprobado, que el voto de los indecisos, que por cierto es el voto que resuelve las elecciones en términos generales, más que los votos duros o los cuadros duros, sino el voto de los indecisos se resuelve en las últimas horas. Entonces creo que crear un ambiente en el que no haya una influencia interesada de actores políticos, de encuestas pagadas, de los propios gobiernos, creo que es sano en términos generales. Desde un punto de vista, si quieres, muy subjetivo, pero yo creo que se tendría que revisar en su momento. Pero sí hay antecedentes en otros países. En Estados Unidos no, pero en Estados Unidos pues también los gobiernos pueden seguir haciendo, puede ser presidente y hacer campaña y no hay ningún problema, algo que en este país pues es inconcebible, pero es inconcebible pues por la historia y por la construcción de nuestras leyes electorales que fundamentalmente se han hecho por la desconfianza y muy particularmente por la desconfianza en el gobierno.